Muy buenas noches para todos. Pongámonos de pie, porque hoy es día de alabar y adorar, exaltar a nuestro Dios. Bienvenidos todos los que están también en YouTube, que nos siguen, que todos estemos en un solo sentir hoy. Hoy es día para alabar al Señor por su bondad y a nuestro Dios por su poder, porque Dios es bueno. Yo quiero que todos miremos en nuestras Biblias el Salmo 145. Vamos a leerlo y a meditar 145 del 1 al 13. Miremos en este salmo, ¿sí?, la bondad y el poder de Dios. Dice así: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y es digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Así es. Oremos meditando en este salmo. Exaltemos a nuestro Señor, bendigamos su santo nombre. Bueno, bendito Dios, hoy, Señor, venimos a exaltar tu nombre, Señor, nuevamente, como todos los días, Señor, porque ese es nuestro deber, esa es nuestra obligación, Señor, exaltar tu nombre, Señor, porque tú eres grande, tú eres todopoderoso, Señor. Cada día, Señor, queremos bendecirte, Señor, queremos agradecerte, papá, porque tú nos sostienes, Señor, porque tú nos llenas con tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos vivir la vida como tú lo pides, Señor. Por eso hoy, mi Señor, queremos poner en tus manos esta reunión familiar, Señor. Nuestra congregación, hoy estamos aquí, Señor, reunidos para exaltar tu nombre, para alabarte, para agradecerte, Señor, para decirte: papá, toma el control de nuestra vida. Y hoy en esta reunión, Señor, te pedimos que tú la dirijas, que sea tu Santo Espíritu controlándonos, Señor, que sea tu Santo Espíritu a través de nuestro pastor, dándonos esa enseñanza, llenándonos, Señor, de ti, bendito Dios. Por eso, Señor, te pedimos que apresure los pasos de tus hijos que hoy se han dispuesto para venir a adorarte y a alabarte, Señor. Te pedimos, Señor, que estés como siempre con nosotros. Te necesitamos, papito Dios. Toma el control, Señor, de nuestra vida. Haz de nosotros, Señor, la persona que tú quieres que seamos. Enséñanos, Señor. Hoy recibe esta alabanza, esta oración, Señor, para ti, Padre amado, de corazones sinceros, Señor. ¿Dónde están los que saltan esta tarde? Por ti es mi clamor y sin ningún temor
Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Señor Rey, nuestro deseo eres tú, nuestra delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Sí, Señor. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, oh, oh.
por siempre, Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey. Bueno, sigamos con esa actitud de alabanza, de adoración. Recordemos que estamos este mes, no olvidemos que este es el mes de conmemorar el nacimiento, la venida del Señor Jesucristo a la tierra, de nuestro Dios. Entonces, en esa misma actitud, sigamos en esta noche alabando y adorando al Señor. Yo quiero recordarles los anuncios para esta semana. Ya se nos viene el 24 de diciembre, ¿no? Entonces, para celebrar la Navidad, nosotros en nuestra congregación tenemos el 22 de diciembre a las 7 de la noche nuestra cena navideña. Es nuestra noche para la bendición de la familia. Estamos todos invitados, tenemos que inscribirnos porque va a ser una reunión donde vamos a compartir una cena. El valor del aporte son 20,000 pesitos. Va a haber una cena, un brindis, va a estar muy bonito. Entonces nosotros vamos a estar esperando que ya nos inscribamos porque se nos va a cumplir el placito para poder cancelar y poder entonces estar bien organizados para el 22 de diciembre. Bueno, seguimos entonces en esta noche alabando a nuestro Señor. Vamos el 29 de diciembre. Recordamos que tenemos la bendición de nuestros planes para el año entrante. Entonces vamos a estar el 29 de diciembre a las 6 de la tarde, todos como siempre acá. En esa reunión vamos a presentar nuestros planes al Señor. Entonces sigamos en alabanza, adorando y bendiciendo a nuestro Dios. De colores comenzaron a brillar, se oyen las canciones, ya llegó la Navidad. Un ambiente alegre ya se empieza a respirar, paz entre los hombres, ya llegó la Navidad. Muchos corazones no conocen la verdad. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. Mesías que esperábamos ayer, Padre y consejero, la promesa de Israel. Él es Dios eterno, es admirable, es Emmanuel, el Dios de los
tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. Hoy encontrarás al Salvador que nació. Venid, fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes y llenos de amor. Y al Rey de los cielos, humilde veremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofreciendo eterna salvación. El Santo Mesías, el Verbo humanado, venid y adoremos, venid, adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Adoremos. Cantar jubilosas, célicas criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid y adoremos, venid, adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor.
gracias porque a través de estas canciones, Señor, tú nos recuerdas que un día habías hecho una promesa, allá desde el principio de la creación, allí desde Génesis, cuando el hombre tomó la decisión de vivir a su manera, de creer más en lo que le decía Satanás. Allí desde el principio, Señor, tú dijiste que a través de una mujer colocarías enemistad, Señor. Y posteriormente, a través de los siglos, Señor, tus hombres, tus profetas hablaron del Mesías una y otra vez, que tendría que venir el Mesías, así de una virgen. Y eso se cumplió, Señor. Tú, Mesías, tu Salvador, tú mismo encarnado, Señor, viniste a esta tierra. Y nosotros creemos en ese mensaje que la Biblia dice, Señor. Nosotros creemos que Jesús vino, que estuvo allí en Belén, que no se quedó en ese pesebre, que creció, que tuvo un ministerio que desarrolló de una manera especial, que trajo sanidades, que trajo libertad, que consoló a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, y que entregó su vida por nosotros, que resucitó mediante el poder del Espíritu Santo, y que hoy vive y reina en los cielos y en nuestros corazones, y que un día vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, como dice tu palabra, Señor, a tomar total posesión, Señor, sobre esta tierra. Nosotros creemos en ese mensaje y por eso estamos aquí, Señor, para darte gracias, para bendecir tu nombre, por tu misericordia, por tu bondad, por tu compasión, por tu fidelidad, porque tú permaneces fiel, aunque muchas veces nosotros no lo hemos sido, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Pedimos siempre, Señor, que tú enciendas nuestros corazones por tu palabra, por tu presencia, por la obediencia, Señor, por hacer lo que tú quieres, oh Dios, porque se establezca en nosotros tu reino cada día, Padre. Hoy rogamos, Señor, para que como iglesia podamos hacer siempre tu voluntad, Señor, y que nuestro carácter vaya menguando para que el carácter de Jesús sea una verdad en nuestras vidas, Padre. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, damos honra y honor a tu nombre que es santo, Señor. Gracias. Señor, aprovechamos también para orar por la parte económica de tu iglesia. Señor, bendice a las empresas, bendice a las personas, Señor, que han tomado la decisión de confiar y creer en ti, que han puesto su confianza en ti, no en el dinero, Señor. Esos que cada mes lo hacen, Señor, para apoyar y contribuir con el sostenimiento de tu obra, Señor, y por la extensión de tu reino en la tierra. Pero también te oro, Señor, para que aquellos quienes no lo hacen, tú les reveles tus planes maravillosos en esa área, Señor, que ellos puedan obedecer el mandato tuyo y no las palabras de los hombres, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Pedimos la guía y la dirección de tu Santo Espíritu para este tiempo. Amén y amén. Buenas noches. ¿Cómo me les ha ido? ¿Bendecidos? Uy, no, pero como dice aquí Jairo, ese bendecido como que está muy flojo. Yo creo que lo dice más duro Luz, que estaba mala de la garganta que nosotros. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Bendecidos, como dicen por ahí, para bendecir. Es correcto. Bueno, recordemos entonces los anuncios que Rosalba decía. El próximo viernes esa reunión no va a ser aquí, es una reunión, digamos, que es por fuera de la iglesia, por el tamaño, por el número de personas que van a ir, ¿sí? No, el espacio de aquí no cabe no alcanza para todos los que estamos invitados ya. Entonces, usted que está ahí en YouTube, si no ha hecho la cancelación, por favor, recuerde que hay que hacer todos los preparativos con la persona que va a preparar la comida o coordinar con ella, entonces para que lo más pronto podamos hacer ese pago. Allí teníamos en la tarjeta que hasta el 16, pero vamos a dar un placito para que lo puedan hacer hasta el lunes 18 de diciembre. Por favor, les pedimos eso para poder saber con quiénes contamos y de esa manera poder también hacer los encargos de la comida. Aquí Luz se encarga de ello. El 29, esa reunión es a las 7 de la noche.
recuerden, 7 de la noche en Las Margaritas, conjunto residencial Las Margaritas en el Mutis, como el año pasado. Si alguno no tiene la dirección, en la semana se la haremos llegar. 29 de diciembre, la reunión sigue igualito. Acá nos vemos 6 de la tarde, bendición de planes y proyectos. Vamos a colocar todos los planes del 2024 en manos de Dios. Entonces nos vemos aquí, como siempre lo hemos hecho todos los años. Aquí todavía tenemos el barquito con la red. Vamos a colocar nuestros planes y vamos a ver qué tanto se cumplieron esos planes del año pasado. Y orarle al Señor para que se cumplan los planes en todas las áreas de nuestra vida. El 29 también es viernes 29. Bueno, entonces entremos en el tema que vamos a ver hoy: el nacimiento anunciado de Jesús. El nacimiento de Jesús no fue un hecho, o sea, no era un acontecimiento que no se sabía. Dios ya lo había estipulado desde el principio. El sábado pasado hablábamos de Génesis 3:15. Hoy lo vamos a tocar muy por encimita, pero era un acontecimiento que estaba allí, que tenía que darse. Ya hemos estudiado que por el pecado el hombre entró en separación espiritual de Dios. Entonces eso Dios no podía dejarlo así. Entonces la razón del pecado da la venida de Jesús a esta tierra. Entonces veamos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 1, 22, 23. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo que está diciendo Mateo aquí, hagamos un poquito, digamos que conozcamos un poquito la historia de los apóstoles. Mateo fue un apóstol directo de Jesús, fue un discípulo directo de Jesús. Mateo tenía como profesión recaudador de impuestos. Por la profesión de Mateo, dicen los estudiosos, que él era muy meticuloso, y cuando vemos la película, por ejemplo, de Chosen, lo vemos a él anotando y escribiendo muchos detalles. Y él trae este detalle del Antiguo Testamento. Esta profecía, o esto que está diciendo aquí, lo citó también Isaías. Isaías es uno de los mayores profetas que ha tenido la historia bíblica. Fue un hombre que se recibió una revelación impresionante acerca del nacimiento de Jesús. Si nosotros leemos la Biblia, vamos a ver esos detalles. Vamos a ver que a Isaías se le reveló que él era el príncipe de paz, que era rey, ¿sí? Que era Dios con nosotros. En fin, a Isaías se le revelaron una serie de detalles que otros profetas no lo tuvieron. No porque Isaías fuera mejor persona que los demás, no, Dios lo quiso así. Entonces, pero ¿por qué quiero traer este punto aquí? Esto de que se cumplió lo dicho por el Señor. Porque es que la historia del nacimiento de Jesús no fue algo al azar. Eso no fue que Dios se lo inventó así por inventárselo. El nacimiento de Jesús era algo que estaba planificado y se fue dando de una manera paulatina. Todos los hechos fueron encajando. La historia bíblica dice que todos los hechos van encajando para que la venida del Mesías se diera. Por eso Mateo dice: todo esto aconteció para que se diera lo prometido por el Señor. Porque la palabra de Dios lo dice. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Entonces, su palabra dice que no pasará ni una jota ni una tilde. Eso quiere decir que todo lo que debía pasar en relación al nacimiento de Jesús se debía dar. Y van a ver algunos detalles. Yo no alcanzaría el tiempo, o pues sí alcanzaría, pero digamos nos duraríamos toda la noche para ver todos los detalles que la Biblia resalta acerca de la venida del Señor. Hoy yo solamente quiero tocar algunos puntos, algunos, no muchos, ¿sí? Quiero tocar unos cuantos puntos. Entonces, cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos esas profecías del Antiguo Testamento, uno va y la contrasta con el Nuevo Testamento y tienen un cumplimiento a futuro, porque muchas de esas profecías tenían cumplimiento inmediato y luego cumplimiento a futuro. Unas eran para la nación de Israel, y esa misma profecía, y dentro de esa misma profecía había un cumplimiento para la humanidad.
Y esta profecía sobre el nacimiento de Jesús era una profecía que primero se dio para la nación de Israel y luego se convierte en una profecía ¿para quién? Para la humanidad, porque eso que pasó allí en Isaías 7:14, eso sucedió, pero luego posteriormente se da el nacimiento de Jesucristo. Entonces, de algo de lo que podemos estar seguros los cristianos, como dijo Mateo, es que todo se va a dar para que se cumpla lo dicho por el Señor, porque el Señor lo que cumple, lo dice. Eso, el Señor lo que dice, lo cumple. Entonces, en la medida en que tengamos una visión profética de la Navidad, estaremos más alineados con la voluntad de Dios. Entenderemos para qué fue el nacimiento de Jesús y no nos quedaremos divagando o viviendo ignorantemente como suele pasar en muchas personas, porque a veces nos ponemos a hablar con las personas y uno encuentra personas que citan escenas de la Biblia pero que no entienden los sucesos. Por ejemplo, alguien una vez me preguntaba, Mansur, ¿por qué María es la madre de Dios? ¿Sí? Entonces son esos hechos, o cosas como que, ¿por qué nosotros celebramos, por qué nosotros ponemos luces y es que las luces, ¿sí? Entonces son hechos que la gente, si no tiene claro qué es la Navidad, nos podemos quedar simplemente en el conocimiento que tenemos, y en la medida en que nosotros conozcamos los hechos bíblicos, vamos a poder tener una fe sólida y tener claridad por qué el acontecimiento más importante de la humanidad, uno de los sucesos más importantes, es el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nace, se parte la historia en dos. Jesús viene y empieza una nueva era para la humanidad. Se ve el amor y la misericordia de Dios allí presente, plasmado, porque es el cumplimiento, es Dios mismo que está viniendo a la tierra, y Dios está diciendo, Emmanuel con nosotros. En pocas palabras, lo que nos está diciendo Dios es: yo cumplo lo que prometo. Entonces, ¿qué podemos hacer entonces ante esos sucesos, como para conocer esos sucesos del nacimiento de Jesús? El primer suceso profético del cual habla la Biblia y el cual lo citaba aquí Mateo, es el nacimiento virginal. Esto es un hecho que, digamos, genera en cualquier persona mucha inquietud, porque ¿cómo es posible que María, siendo virgen, fuera a concebir a un hijo, si nosotros entendemos normalmente que las personas, para tener hijos, ¿qué necesitan tener? Relaciones íntimas, ¿cierto? Sin una relación íntima no puede haber el nacimiento de una persona. Bueno, hoy en día se utilizan otros métodos científicos, ¿sí? Pero en ese momento, en la historia de la humanidad y años atrás, sin un acto sexual o la intimidad entre un hombre y una mujer, era imposible el nacimiento de una persona. Entonces, el primer suceso que el Señor quiere que tengamos cuenta acerca del nacimiento anunciado de Jesús es su nacimiento virginal. Isaías 7:14, miren lo que dice: por eso el Señor mismo le dará una señal. ¿Cuál es la señal? La virgen concebirá y dará luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Eso que Isaías está diciendo allí, ¿lo tomó quién? Mateo. Mateo tomó esas palabras y digamos que amplió un poco el texto para dar más comprensión, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Isaías vivió 700 años antes de la muerte de Jesús. Isaías, lo más seguro es que pudo pensar que esa profecía no tendría cumplimiento porque era un ser humano como nosotros, pero esa profecía tuvo cumplimiento. Como ya les decía, él fue un profeta que fue tremendamente usado por Dios. Fue una persona que Dios le permitió conocer mucho acerca de la vida de Jesucristo. Pero algo que quiero rescatar aquí de la concepción virginal de Jesús es que esto nos dice algo muy importante. El nacimiento de Jesús no tuvo nada que ver con la obra humana. El nacimiento de Jesús no es un acto humano. María fue una mujer usada de manera especial por Dios.
Pero María es una persona como cualquiera de las mujeres que está acá, que se equivocó en su momento, que pudo cometer errores, pudo tener discusiones con José, ¿sí? Peleas de pronto porque le quemó la comida o algo así. Pero lo que Dios está resaltando aquí es que ese nacimiento virginal significaba de que para cumplir esa demanda de justicia del pecado necesitaba venir por medio de ¿quién? De un poder sobrenatural. Porque Jesús no podía nacer de una relación humana. Porque los seres humanos somos pecadores. Somos pecadores. María era una mujer en su momento con pecado como éramos nosotros, porque eso lo establece la palabra de Dios. Entonces, su nacimiento original lo que da, digamos, de cierto modo, da propicio es a que se note la obra poderosa de Dios en la vida de Jesucristo, en la venida del Mesías Salvador. La concepción profética del Mesías, Dios la dio a conocer desde el primer momento en que Adán y Eva pecaron. Miles de años atrás, Dios ya les había hablado a la humanidad. Moisés, que fue el que escribió el Génesis, lo plasmó. Allí en Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Lo explicábamos el sábado pasado. Interpretando el texto, ese versículo, digamos que era un evangelio anticipado de la venida de nuestro Señor Jesucristo a través de esta mujer. Entonces los hechos anunciados en Génesis, los hechos profetizados por Isaías, tuvieron cumplimiento en el Nuevo Testamento. Veamos lo que dice Mateo allí, en Mateo 1:18, en la Nueva Traducción Viviente. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Lo bueno de leer la Biblia, ¿no? Mire que uno ya, estos detalles, uno empieza a analizarlo y oiga, vean, lo que Isaías de pronto nos amplió allá, el Señor acá en el Nuevo Testamento nos permite ampliarlo. Por eso es que la palabra de Dios no son dos libros divididos, es uno solo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ninguno de los dos compiten, se compenetran. Entonces, lo que vemos aquí es que ese anuncio profético de que Jesús vendría de una virgen se dio. Mateo está diciendo que María estaba para casarse. En la cultura judía, la mujer no podía tener contacto con el hombre. Eso era algo delicado. Para ellos era algo tremendo. Bueno, eso también se extendió también a nuestra cultura, ¿no? En la antigüedad las mujeres era muy sagrado eso. Una mujer se guardaba, ese debería ser el objetivo. La mujer debería guardarse hasta el matrimonio, ¿cierto? Hasta que se casara, hasta que ya fueran y le dieran la bendición y hicieran pacto con Dios, ¿cierto? Eso era algo extremadamente delicado y debería ser parte de nuestra cultura, de nosotros los cristianos. Entonces, si alguien tiene dudas, si una persona duda del nacimiento virginal, porque hay contradictores acerca del nacimiento de Jesús, es solo el hecho de leer los evangelios. Y a medida que vamos leyendo los evangelios y vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que esos pasajes tuvieron cumplimiento ya, porque son pasajes que ya fueron cumplidos. Lo que no se ha cumplido todavía, pues vamos a leerlo allá en Apocalipsis, ¿sí? Pero ya el nacimiento de Jesús se dio, el lugar donde fue, las condiciones, los magos ya vinieron, ya fueron a rendirle honor al Señor, la estrella los dio, los pastores también fueron allá a rendirle honor al Señor. O sea, todos estos hechos que el Señor nos está diciendo aquí son hechos cumplidos. María murió y un día reinará con nosotros con el Señor, como todos los que estamos aquí. Entonces Mateo es muy claro acerca de la manera en que fue concebido Jesús. Su concepción fue totalmente diferente a la de cualquier ser humano. En ella no hubo la intervención humana, no fue por relación íntima entre este hombre y esta mujer, ¿sí? Sino que el Espíritu Santo obró en ella. Lo que podemos ver aquí entonces es, nuevamente, para que nos quede claro, es que el acto, la venida de Jesús a este mundo
no obedeció a ninguna pretensión humana. Era parte del plan de Dios. Jesús no vino a este mundo por voluntad de nosotros, sino porque era parte de un plan perfecto que ya Dios había establecido desde antes de la creación del mundo. Antes de que Dios pecara, antes de que el hombre pecara, ya Dios tenía claro el plan de salvación para la humanidad. Esto debió ser así, ¿por qué? Porque, vuelvo nuevamente, resalto lo del principio, para que se cumpliese. Si no se cumplen las cosas, entonces nosotros no tenemos un Dios que nos habla con verdad, y eso no es así. Dios siempre nos habla con la verdad. Él siempre nos dice las cosas como son. El evangelista Lucas también nos habla. Mire que no solamente Mateo, Lucas. ¿Quién era Lucas? Lucas no fue discípulo directo de Jesús, fue discípulo de Pablo, el apóstol Pablo, lo cual indica que no tuvo contacto físico con el Señor Jesucristo. Pero Lucas tenía una profesión que era historiador. Dicen que Lucas era historiador, entonces él recoge todos los como historiadores podía recoger mucho más detalles, pero acá no entra tanto en detalles. Y miren lo que dice Lucas 1:27. A una virgen llamada María, ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Si analizamos todos los pasajes que estamos dando del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, vemos que los escritores bíblicos, los hombres usados por Dios, tienen una sola conclusión: el nacimiento de Jesús fue virginal, o sea, fue por medio de una virgen, una mujer que nunca había tenido contacto sexual con otro hombre. Eso quiere decir que ese nacimiento era una obra sobrenatural, no era un hecho cualquiera. Pero claro, ante los hechos milagrosos, ante las situaciones, digamos, del Señor, a cualquiera le puede generar inquietud. Y eso le sucedió a María. Por eso, si algún día usted llega a dudar, llega a pensar que algo o a razonar con las cosas de Dios, no se preocupe, porque usted es un ser humano. Más bien, ocúpese de preguntarle al Señor para que el Señor le resuelva las cosas. Mire lo que le pasó a María, voy a leerlo, no está aquí en la pantalla, pero María, en el contexto de lo que el ángel le venía diciendo, de que ella iba a ser María escogida por Dios para dar nacimiento al Mesías Salvador, mire lo que dice María en Lucas 1:34. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, ella misma está ratificando, no es solo que la Biblia, Mateo lo está diciendo, sino que sale por boca de María que ella era una mujer virgen. ¿Sí? ¿Es comprensible la actitud de María? Claro. Porque ella diría: pero ¿cómo es posible de que si yo todavía no he tenido relaciones con mi esposo, con el cual me voy a casar, voy a dar a concebir a un hijo? Entonces, esto lo que nos deja definitivamente como conclusión es que el nacimiento de Jesús, como ya lo he venido diciendo, es un nacimiento totalmente planificado por Dios. No fue algo en lo cual los seres humanos tuvieron que ver nada. El nacimiento virginal de Jesús fue un acto en el que Dios está mostrando su amor por las personas. Jesús vino para poder rescatarnos del pecado, y por medio de su venida y su posterior sacrificio en la cruz y su ascensión al cielo, Dios nos mostró que nos ama. Desafortunadamente, el ser humano quiere darle explicaciones a los hechos sobrenaturales, ¿no? Y ahí es donde nos quedamos. Muchas veces, cuando nosotros razonamos con las cosas de Dios, la fe no cobra fuerza. Muchos milagros han querido ser demostrados científicamente y no van a poder demostrarlo porque son hechos que vienen directamente de Dios. La sanidad de una persona, ¿cierto? El que una persona, por ejemplo, salga de un coma profundo, una cirugía. Bueno, ya aquí hemos tenido muchos casos en la iglesia de ver cómo personas que han sido levantadas y uno no sabe ni cómo se dieron esas cosas, aún ni los mismos médicos explican cómo. Bueno, tratar de darle una explicación al nacimiento virginal de Jesús es rompernos la cabeza. Entonces, por fe
debemos darle al Señor credibilidad a lo que está diciendo. Entonces todo el que entre en ese terreno, en esa parte, se pierde la bendición de la revelación de parte de Dios. Lo mejor que puede hacer un creyente es abrir su mente a lo que la Biblia dice y dejarse guiar por el Espíritu Santo para que pueda comprender eso que Dios estaba haciendo allí. El nacimiento de Jesús fue virginal. Y Lucas lo toca, también lo toca su maestro Pablo. Pablo, hablando a los Gálatas, también enseña sobre el nacimiento de Jesús a través de una mujer, aunque ya Pablo no entra en el detalle de la virginidad de María, ¿no? Pero sí dice que Jesús nació de una mujer y que todo se dio como cumplimiento de un plan divino. Veamos lo que dice Gálatas 4:4. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Pablo fue un hombre que también se preocupó mucho por darle se apropiarse de la palabra de Dios, porque el Evangelio fuera una realidad en su vida. Pero recordemos que Pablo no era un hombre seguidor del Señor, no era cristiano. Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Imaginémonos cuántas cosas tuvo que desmontar el Señor acerca de la vida de Jesús en la vida de Pablo. Muchísimas. Entonces por eso es importante darle esa relevancia a los hechos que Dios nos está narrando a través de la Biblia, para que como Pablo, como Lucas, como Isaías y como todos los hombres de la Biblia podamos decir: el nacimiento de Jesús fue un plan que Dios ya había preestablecido. ¿Sí? El plan divino de la llegada de Jesús a este mundo contemplaba el nacimiento virginal, como ya se lo dije. Sin ese nacimiento virginal era imposible que Jesús pudiera venir a este mundo a salvarnos. Porque si Jesús nace de dos seres humanos, ¿cómo sería su condición? Pecadora. ¿Qué dijo David? En pecado me concibió mi madre. Dos seres humanos. Entonces, vemos, ahí le vamos a dar la importancia a este hecho tan trascendental para la humanidad, para nosotros los cristianos. En la medida en que nosotros nos apropiemos, usted que está allí en YouTube, ustedes que están aquí, nos apropiemos de todos estos hechos narrados por la Biblia, son importantes, porque nosotros vivimos en muchos contextos donde la gente a veces desconoce estas realidades, y a veces encontramos personas que nos preguntan cosas y uno no sabe cómo responderle, y que de pronto uno puede dudar. Usted dice: oiga, si será lo que me está diciendo, ¿será que es cierto? Y usted como que entra a dudar de lo que está diciendo la Biblia. Por eso a mí, cada vez que alguien me habla de hechos del bíblico, yo le digo: listo, vamos a la palabra de Dios y veamos qué es lo que dice. Y ahí salimos de dudas. Porque las personas, muchas veces que conocemos, viven con argumentos que son prestados por una fe que han escuchado, pero no lo han contratado con la palabra de Dios. Y recordemos lo que le pasaba al pueblo al pueblo en Berea. Ellos eran muy dedicados a la palabra de Dios, eran muy interesados en conocer los hechos para no caer en el error, para no dejarse llevar, porque como la palabra dice, en estos tiempos finales veremos que se levantarán muchas cosas, y aún dice la Biblia, los hijos de Dios serán engañados. Por eso, en la medida en que usted conozca los sucesos bíblicos, en la medida en que conozcamos esto que Dios nos está diciendo ahí, esos anuncios acerca del nacimiento de Jesús, eso nos va a nosotros solidez en la vida espiritual. Bueno, ¿cuál es el segundo hecho que quiero que hablemos? El lugar de nacimiento. María y José vivían ¿en dónde? En Nazaret, en Galilea. ¿Qué es lo más lógico? A ver, si no, pongámonos a pensar a nosotros. Si usted va a tener un hijo y le dicen que aquí usted queda embarazada, y de pronto de un día a otro le dicen: no, tiene que ir a un pueblito que no tiene las comodidades, no tiene los servicios médicos óptimos para que nazca allá, ¿será que usted dirá: yo voy a ir a ese pueblo? Creo que ninguno de nosotros lo haría. María de pronto estaba ya con sus amigas, con Elizabeth, que también iba a tener a Juan, organizando el baby shower de Jesús. ¿Sí? Claro, era más cómodo para ellos. José,
organizando esa gran cuna, porque José, como era carpintero, dijo: le voy a hacer a mi hijo una cuna excelente. Pero yo creo que en la mente de ellos en ningún momento se pasó que ellos tenían que ir tenían que ir hasta Belén para que Jesús naciera allá. Aunque eran conocedores de la historia bíblica, por la mente de ellos, no creo que en ese momento les cabía de ir a Belén a concebir a Jesús. Claro, y si quieres recreemos un poco la historia. En ese momento en que ellos vivían, cómo eran los caminos, cómo era el clima, en qué condiciones estaba María. María estaba a punto de dar a luz. O sea, me imagino la barrigota que tenía, ¿cierto? Entonces yo no creo que para María fuera fácil moverse y recibir ese mensaje de que tenía que ir allá. Pero ¿por qué se dieron las cosas así? ¿Por qué se dieron las cosas? Y cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, se da cuenta de que nuevamente volvemos a lo mismo. Ya Dios tiene los planes y todo se va dando paso a paso. Miren, Miqueas 5:2, que dice: pero tú, Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. Judá era una de las tribus de Israel. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel. ¿Quién era ese gobernante? Jesús, cuyos orígenes vienen de la eternidad, hablando del origen eterno de Jesucristo. Miqueas fue un profeta que también vivió 730 años antes de la venida de Jesús. Entonces, estos hechos, estos datos que estamos recogiendo aquí, es importante que nosotros los vayamos guardando en nuestro corazón, porque para los judíos, ellos hubiesen preferido, y para la crema innata, ellos hubiesen preferido que Jesús hubiese nacido ¿en dónde? En Jerusalén. Ahí estaba el templo para la adoración. Ahí estaban las mejores escuelas de formación para ellos, ¿sí? Entonces ninguno esperaba que fuera a Belén. Miren, esto que dice aquí el Señor, a mí me puso a pensar en algo importante. A ver, primero, Dios es fiel a su promesa, Él cumple lo que dice. Eso es lo primero que debemos ver, ¿sí? Porque si ya había dicho que Jesús debía nacer en Belén y Jesús nace en Nazaret, es una contradicción total. Es lo primero. Segundo, Belén no era una ciudad importante. Me gusta porque esta versión dice que es una pequeña aldea. Dios nos va a escoger a nosotros para sus planes, independientemente de nuestras capacidades, del conocimiento, de nuestra profesión, si sabemos, tenemos buen léxico, si hablamos bonito o no hablamos bonito, si hemos pasado por una universidad costosa o no, si venimos de una buena familia. ¿Sabe qué es lo que espera el Señor de nosotros? Que nos dispongamos. Y eso se lo decía alguien en estos días. Cuando usted se dispone para el Señor va haciendo que los planes que Él tiene preparados con usted, de modo personal, familiar y en todas las áreas de su vida, se vayan dando. Entonces el nacimiento de Jesús en Belén no es un hecho aislado, es un hecho que está amarrado a la historia de Dios. Y si no, miremos lo que dice Lucas en Lucas 2:1, para que veamos un poco el por qué se dieron las cosas. Ustedes dirían, sí, uno podría decir, sí, se dio esto por el azar. Miren lo que dice Lucas. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio. Y resulta y pasa que los planes de César no tenían nada que ver con los planes de Dios. Porque este censo, ¿saben para qué era? Para fortalecer el ejército, para sostener el imperio, porque necesitaba platica, porque necesitaba darse lujos, ¿sí? Pero la movilización de Jesús, de José, María y Jesús a Belén, obedece al plan divino. Este censo, digamos que es la excusa y el pretexto de Dios para que esta joven pareja fuera a ese lugar que ya había sido profetizado muchos años atrás. Miren, esto a uno definitivamente lo debe llevar a una conclusión. Los planes de Dios se cumplen.
sí o sí. Con mi participación o sin mi participación. Y esto es bonito y es importante que lo tengamos en mente, porque debemos preguntarle al Señor, bueno Señor, ¿y qué tanto estoy siendo yo obediente a tus planes? ¿Qué tanto me estoy alineando con eso que tú dices? Con lo que tú dices que yo debo caminar en tu voluntad. Diciembre está con todo su esplendor. Y el Señor, una de las cosas que nos pide en esta fecha, donde hay ambiente espiritual propicio para compartir de su obra, es que lo hagamos. Si usted no lo hace, lo va a hacer otra persona. Bueno, sigamos la historia para que veamos que los hechos se van dando solos. Veamos cómo se cumple la promesa allí en Lucas 2, 4 y 5. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Entonces se hizo el censo. Ellos vivían en Nazaret. Por cumplimiento del emperador, de César, ¿qué hace la joven pareja? Señor, vamos allá a cumplir este mandato. ¿Podían haberlo no hecho? Sí, porque son libres de no hacerlo, pero estaba dentro de los planes de Dios. Cuando Dios tiene cosas determinadas, no hay nada que se interponga entre Dios y sus planes. No sabemos qué pudo colocar Dios en el corazón de esta joven pareja para que ellos obedientemente decidieran ir hasta allá, pero ellos no vieron ni inclemencia del clima, ni las incomodidades de María, ni el viaje, porque el viaje era bien largo. Más de 100 kilómetros tenían que recorrer a pie. Más de 100 kilómetros. Y en ese calor. Entonces imaginémonos cómo son las cosas de Dios. Por eso no importa las cosas que tengamos que hacer, unámonos a esos planes de Dios, porque esos planes de Dios son maravillosos. La obediencia a Dios hace que se cumplan sus propósitos en su vida y en mi vida. ¿Qué va a retrasar los planes de Dios para nosotros? La desobediencia. Porque a veces uno dice, oiga, ¿por qué mi hogar no cambia? ¿Por qué todavía yo sigo con esos problemas económicos? Pero el Señor viene hace rato diciéndonos, organícese, ore más por sus hijos, cantaletee menos, clame más por ese esposo, doble las rodillas, allí usted que está en YouTube. Pero no lo hacemos. Entonces la desobediencia retrasa la voluntad de Dios en nuestra vida, los planes. Porque es importante hacer las cosas como Dios dice, porque la palabra de Dios es clara. Mire, Pablo fue un hombre que pasó por muchas situaciones. Cuando usted lee el libro de Hechos, va a encontrar que Pablo fue mordido por una serpiente, pasó por naufragio, lo apedrearon, fue a la cárcel más de una vez, en fin. Creo que una persona que, bueno, se cumplió lo que el Señor le dijo, porque el Señor le dijo que iba a sufrir mucho. Pablo dijo, las cosas de Dios se cumplen sí o sí. Hechos 27:5. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. ¿Usted le cree a Dios? Bueno, mire lo que dice, sucederá tal como Él. ¿Sabe dónde estaba diciendo Pablo eso? Ellos estaban en un naufragio. Estaban en medio de una tormenta porque Pablo iba a Roma, porque Pablo debía ser juzgado en Roma. Y en esa travesía hacia Roma, ellos pasaron por muchas situaciones difíciles, pero de algo de lo cual estaba Pablo seguro era que los planes de Dios se cumplen. Jesús vino como lo había profetizado Isaías y se cumplió. Jesús debía nacer en Belén como lo había profetizado Miqueas y se dio de acuerdo a lo que dice el relato en los evangelistas. Jesús debía morir, murió. Debía resucitar y resucitó. ¿Vendrá? Vendrá. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero entonces mantengámonos fiel a lo que el Señor dice. Entonces, las cosas Pablo dice que las cosas se dan sí o sí, porque para Dios todo es posible. Y en los planes de Dios, en la voluntad de Dios, no hay nada que se salga.
Pablo murió en Roma, Pablo llevó el evangelio a Roma, por eso está el libro de los Romanos, ¿sí? Así como cumplió el nacimiento de Jesús en Belén, así será con los planes que Dios tiene entonces para su iglesia, para con cada uno de nosotros de modo personal y con la humanidad. Y recordemos que una de las cosas que la Biblia dice es que la humanidad será juzgada, y eso se va a cumplir. Tercer punto, o tercer suceso que se dio en la vida de Jesús, en los hechos que dan acontecimiento a la venida de Jesús. Jesús es de descendencia real, ¿sí? Jesús es descendiente de reyes, porque Él es el Señor de señores, porque Él es el único rey. Mateo lo mostró como el rey. Mateo fue el discípulo de Jesús y el apóstol que en su evangelio buscó mostrar a Jesús como el rey, el Mesías esperado, el rey para la nación de Israel. Dios había hecho pacto con el rey David, y en ese pacto Dios le dice al rey David que había descendencia sobre su trono, pero no solo para el trono terrenal, sino para el trono eterno, lo cual indica de que Jesús es rey, y aunque era descendiente de David, no es un rey humano, ¿sí? Porque su reinado no es de este mundo, porque los judíos esperaban un rey mesiánico con armas, con poder. Claro, David, ¿qué era? David fue un gran rey, un guerrero que libertó a Israel de muchas batallas, pero Jesús no era ese tipo de rey. Jesús viene a reinar sobre el pecado, sobre la maldad y sobre la oscuridad que había en este mundo. Encontramos entonces en el segundo libro de Samuel la profecía sobre la descendencia real de Jesús. Vamos allí a 2 de Samuel 7:12. Y cuando en tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Quedémonos allí para darle el entendimiento de ese pasaje. El del linaje, o sea, profecía inmediata, ¿quién era? Salomón. Salomón fue el rey sucesor de David. Dios le cumplió a David y él tuvo ese sucesor, ¿sí? Pero dice la siguiente parte: él procederá de tus entrañas, o sea, era un hijo de él, y lo afirmaré su reino, porque era un reino el reino de allí de la nación de Israel. Y edificaré casa en mi nombre, ¿sí? Construyó el templo, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ya ese afirmaré su trono para siempre. Ninguna persona no tiene caducidad, todos morimos. El único que puede cumplir eso es Jesús, ¿sí? Salomón fue un hombre muy importante. A Salomón se le deben muchas cosas. A Salomón se le debe, por ejemplo, que fue un hombre que le construyó el templo a Dios, templo al Señor, muy bonito, una obra muy majestuosa. Fue un hombre que llevó a prosperar a Israel, pero también fue un hombre que se metió en muchas complicaciones por su estilo de vida, ¿sí? Hizo alianzas que no debió hacer, se enamoró de mujeres que no debió enamorarse, dedicó más tiempo a la construcción de su casa personal que al templo de Dios, porque al templo de Dios solo le dedicó 7 años, más a la casa de él 13 años. Ya podemos ver la magnitud entonces de los costos ¿sí? Pero en esta profecía el Señor está diciendo allí a nosotros que ese Rey eterno es Jesucristo, ¿sí? Cumplida en su tiempo esa promesa de Dios, faltaba la parte que te acabo de decir: yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ese trono no lo podía cumplir Salomón, porque Salomón es una persona como nosotros. La única persona era Jesús. Solo Jesús cumple las condiciones del Rey eterno. Para describir la descendencia de Jesús en el Nuevo Testamento, los evangelistas utilizaron la expresión hijo de David muchas veces. Y uno se podría preguntar, bueno, pero Jesús, ¿cómo puede ser Jesús hijo de David? Si David vivió 1000 años antes de Jesús. Es algo incoherente, ¿no? Entonces, cuando encontremos esos textos bíblicos, lo que nos está hablando es de
una profecía mesiánica sobre la descendencia real de Jesús. Jesús es un rey. Mire lo que dice Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Lo que les decía ahorita, usted lee ese texto y lee que Jesús era hijo de David, usted como que entra en confusión y dice, pero bueno, ¿cómo así? Pero Jesús era descendiente de la genealogía de David, lo que nos está diciendo Lucas y Mateo, que también habló de esto allí en Mateo 1:1, perdón. Dice, del libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Nos dice algo. Su descendencia era real. Jesús es el Rey de Reyes prometido, ¿sí? Él está por encima de toda autoridad. Él es dueño absoluto de todo, como lo dice el apóstol Pablo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él gobierna sobre todo. Entonces, por eso esa canción que cantábamos ahorita, la de Rey, es chévere poder decirle al Señor eso, ¿no? Señor, yo sé que tú eres el Rey eterno. Sé que tú gobiernas sobre todas las autoridades que hay en este mundo. Pero también quiero que gobiernes sobre mi vida, sobre la voluntad de mi vida. ¿Sí? ¿Qué podemos concluir entonces? El nacimiento de Jesús fue un hecho anunciado con antelación. Todos los acontecimientos que se dieron no sucedieron al azar. O sea, eso no fue algo casual. Es que un día de pronto Dios se le dio por enviar a Jesús a la tierra. No. Todo eso tiene su orden y ya lo vimos como la Biblia nos va enseñando de que Jesús estaba la venida de Jesús estaba entre los planes de Dios desde el primer momento en que el hombre cayó en pecado. Y entonces la Biblia nos da muchos detalles previos al nacimiento de Jesús. ¿Como cuáles? Ya veíamos 3. El nacimiento virginal, ¿sí? Que debía nacer en Belén, aunque estaba en Galilea, en Nazaret, y que venía ¿de qué? De la descendencia de David, aunque David ya no estaba vivo, porque David había muerto hace muchos años atrás, ¿sí? Pero todos esos hechos se dieron, porque así estaba establecido en la palabra de Dios. Entonces esto nos da a comprender algo muy importante. Si todos los detalles de la venida de Jesús se cumplieron, hasta ahora, los que faltan por cumplirse, también se darán. Entonces no hay ninguna excusa para no creer en este mensaje del Señor. Antes, apropiarnos de él, llevar a otros a salir de la mentira, de la ignorancia espiritual, para no caer en el error y de pronto terminar desviado en falsas doctrinas que enseñan otras cosas de las cuales la Biblia dice que no son así. En la medida que tengamos una visión bíblica del nacimiento de Jesús, estaremos más seguros y convencidos de que lo que Dios dice es real. Y lo que nos queda a nosotros como hijos de Dios es confiar en todo lo que Dios dice. Cerremos nuestros ojos allí donde estamos. Por favor, pongámonos de pie. Si usted lo considera necesario, le parece importante y quiere cerrar sus ojos como un acto para no desconcentrarse y pedirle al Señor que traiga a través de estas palabras, a través de estos textos bíblicos, esa revelación necesaria que requerimos todos. No fue fácil para María y para José, quizás no fue fácil para los hombres de Dios confiar en estas promesas, en esta palabra, pero Señor, hoy nosotros tenemos un privilegio enorme, y es que tenemos la Biblia completa en nuestras manos. Tenemos el acceso a ella de todas las maneras, digital, en físico, aún en audio, y podemos conocer que todos los detalles que acontecieron a la venida de Jesús son reales. Usted que está allí, dígale: Señor, yo quiero comprender esta verdad. Quiero entender que Jesús vino a este mundo mediante María, que fue una mujer
bendecida grandemente porque tuvo una obediencia que no fue fácil. Arriesgar su vida para traer al mundo al Mesías no era fácil para ella. Podía morir apedreada si José la dejaba. Pero ella optó de confiar en ti como lo hizo José. Y dígale: Señor, yo opto también por confiar en ese nacimiento virginal. Y quiero disipar toda duda, toda mentira y todo engaño. Y ayúdame también a llevar a otros al conocimiento de esta verdad, en que María fue un instrumento en las manos de Dios. Porque el nacimiento de Jesús era un plan tuyo, Señor. Tú ya lo habías planificado hace muchos años. Esto no fue algo que fue casual, que de pronto Dios un día a ti, Señor, se te le ocurrió enviar a Jesús a esta tierra. No, ya estaba dado y determinado que así tenía que ser. Y lo vemos cuando ellos tienen que mudarse, Señor, salir de allí, de su ciudad natal o del lugar donde estaban viviendo, a ir a los orígenes, allí a Belén, allí a esa pequeña ciudad que no era importante a los ojos de los israelitas, de los judíos, porque era pequeña. Y quizás ellos estaban acostumbrados a deslumbrarse por las cosas grandes. Pero eso nos muestra que tú eres un Dios que valora lo humilde, Señor, la humildad. Y que cuando tú dispones planes, Señor, así se cumplen. Belén no era importante, pero fue propicia para tu plan. Dígale: yo también quiero ser propicio para tus planes. Quiero disponer mi vida para que tus planes se cumplan, Señor. Que ya no me resista más. Que pueda cada día de mi vida decirte: sí, Señor. Si hay que ir a Belén, si hay que ir allá, a la izquierda, a la derecha, donde tú digas. Si tengo que levantar la mano, también lo hagas, Señor. Y, Señor, reconocemos lo que dice la Biblia: hijo de David, de un linaje real. Jesús es el único rey. En este mundo podrá haber gente con mucho poder, pero el único que manda sobre todo el universo entero eres tú, Señor. Toda la tierra entera un día se postrará delante de ti. Toda lengua confesará, Jesús, que tú eres el Rey, el Mesías, el Señor, el ungido de Dios, el Salvador. No hay otro. Nosotros lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Sigamos adorando al Señor con la siguiente canción.
gloria al Dios eterno. Aleluya, gloria. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en esta verdad, Señor. Que cuando lleguemos a viejito, cuando ya las fuerzas no nos den, podamos decir: Señor, yo quiero seguir levantando tu nombre. Quiero que otros también sean bendecidos al conocer al Rey, al Dueño, al Amo, al Señor de mi vida, al Dios de toda la creación, el único, el Señor. Porque tú eres el único, Señor. A ti te bendecimos y te alabamos y te glorificamos. A ti exaltamos tu nombre, Señor. Con estas canciones, pero también con nuestra vida testimonial, Señor. Nuestro diario vivir cada día. Por eso, llévanos a nuestros hogares a hacer el bien, sin importar a quién sea. Llévanos a amar a las personas como tú las amas y a hacer la voluntad del Padre Jesús como tú lo hiciste en esta tierra. Por favor, guárdanos de todo mal, de todo peligro. Guárdanos de los afanes de estos tiempos, Señor. Guarda tu iglesia, Señor, de caer en las trampas del enemigo, Señor, de enamorarse del mundo que nada tiene que ver con nosotros, Señor. Abre nuestros ojos para que cada día podamos ver las verdades tuyas y ver tu pronto regreso, Señor, y estar esperándote como tú quieres que tu iglesia te espere, Señor. Despierta, encendida, Señor, vigilante y no dormida, Señor. Por favor, llévanos con bien a nuestros hogares y bendice también a las personas que están allí en YouTube, a sus familias y a todos los que ven, Señor, esta transmisión, este mensaje. Señor, que tú seas tocando esos corazones, porque nosotros creemos que tú eres un Dios de imposible y que a través de estos medios tú puedes ganar almas para el reino de los cielos, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Feliz y bendecido fin de semana. Dios les bendiga. Recuerden, próximo 22 a las 7 de la noche, la cena familiar, la bendición de las familias. Aparte, su cupo tenemos hasta el lunes. No se vaya a quedar por fuera, por favor. Feliz noche.